El sol de finales de agosto caía como plomo derretido sobre los campos resecos de la campiña gaditana. Ni una brizna de aire movía las hojas polvorientas de los olivos que salpicaban las lomas ocres alrededor del cortijo la desolada. El silencio era casi absoluto, roto únicamente por el canto metálico e incesante de las cigarras y, de vez en cuando, por un grito áspero, una orden lanzada con la autoridad del que se sabe dueño y señor. Era la voz de don Álvaro de Mendoza, propietario de aquellas tierras y de las vidas que en ellas malvivían. En ese escenario de calor y quietud opresiva apareció Mateo Vidal. Llegó a pie, con el polvo del camino pegado a sus ropas raídas de jornalero y a su piel curtida. Era alto, de hombros anchos y brazos que prometían fuerza, pero su mirada era baja, casi vacía, y sus movimientos deliberadamente lentos, torpes. Pidió trabajo con pocas palabras, casi un murmullo, ante la imponente fachada del cortijo principal, austera pero inmensa. Don Álvaro lo observó desde el porche umbrío, con los ojos entornados y una copa de vino en la mano. Medía al recién llegado como quien calibra una bestia de carga. —¿Fuerza tienes, gañán? —preguntó su vozarrón, cargado de desdén. Mateo asintió sin levantar la vista. —Pa lo que mande, señor. Una risa seca escapó de los labios de don Álvaro. —Aquí se manda mucho y se paga poco, si te sirve. Se encogió de hombros y llamó a voces a su capataz, un hombre bajo, cetrino y de mirada aviesa, conocido como el Chato. —Dale algo que hacer a este, que desquite el pan que coma. El Chato miró a Mateo de arriba a abajo con hostilidad mal disimulada. —Andando, forastero, ya veremos si sirves para algo más que para dar sombra. Mientras Mateo seguía al capataz hacia las dependencias de los jornaleros, una figura apareció brevemente en una de las ventanas superiores del cortijo. Era doña Elena, la esposa de don Álvaro. Joven, de una belleza pálida y distante que parecía fuera de lugar en aquel entorno áspero. Sus ojos oscuros, grandes y melancólicos, siguieron por un instante la figura del nuevo jornalero antes de retirarse tras los visillos, como un pájaro asustado volviendo a su jaula dorada. Nadie la vio, excepto quizás el propio Mateo, que bajo su máscara de simpleza no perdía detalle. La soledad que emanaba de ella era casi palpable, un aroma más en el aire cargado de sol y polvo. Los primeros días de Mateo en la desolada transcurrieron bajo el sol inmisericorde y la vigilancia constante del Chato. Cargaba sacos, cavaba zanjas, realizaba las tareas más pesadas sin una queja, reforzando la imagen de bruto útil que don Álvaro quería ver. Hablaba poco, comía solo, observaba mucho. Aprendió pronto las rutinas del cortijo, la red de miedo y servilismo que don Álvaro tejía a su alrededor, los rumores sobre negocios turbios que llegaban por la noche a la costa cercana. Doña Elena apenas salía de la casa principal. A veces Mateo la veía pasear por el jardín interior, un pequeño oasis de verdor reseco, siempre sola, con un libro en las manos que rara vez parecía leer. Sus miradas nunca se cruzaban directamente, pero Mateo sentía a veces el peso de sus ojos sobre él, una curiosidad silenciosa que le inquietaba. Un atardecer, mientras reparaban un viejo muro de piedra que amenazaba ruina, una sección se vino abajo inesperadamente, atrapando la pierna de Antonio, un jornalero viejo y consumido. Hubo gritos, confusión. El Chato ladraba órdenes inútiles. Mateo, sin esperar, evaluó la situación con una rapidez impropia de su supuesta torpeza. Con una palanca improvisada y aplicando la fuerza en el punto exacto, levantó la pesada piedra lo suficiente para que otros sacaran a Antonio. Lo hizo con una economía de esfuerzo, una precisión casi técnica, que pasó desapercibida para la mayoría, absortos en el accidente. Pero no para doña Elena. Había salido al oír el alboroto y observaba la escena desde la distancia. No vio solo la fuerza bruta al levantar la piedra. Vio la inteligencia en la forma de aplicar la palanca, la calma calculadora en medio del caos, el control en unos ojos que por un instante fugaz perdieron su velo de apatía y brillaron con una luz aguda y penetrante. Fue un destello, nada más, pero suficiente para sembrar en ella una semilla de intriga mucho más poderosa que la simple admiración por un físico robusto. ¿Quién era aquel hombre que escondía una mente ágil tras una fachada de simpleza? A partir de ese día, los encuentros casuales se hicieron más frecuentes. Doña Elena encontraba pretextos para salir al patio cuando Mateo trabajaba cerca, o le pedía ayuda para tareas menores dentro de los límites del jardín, mover una maceta pesada, alcanzar una rama alta.
Sus conversaciones eran breves, formales, constreñidas por la presencia invisible de don Álvaro y la vigilancia del chato. Mateo mantenía su papel de jornalero parco en palabras, respondiendo con monosílabos o frases sencillas. «Parece usted fuerte», comentó ella un día, mientras él aseguraba una enredadera rebelde. «Pa' servirla, señora», respondió él sin mirarla directamente, pero Elena no se conformaba, buscaba algo más. «Ha viajado mucho, Mateo». Él se encogió de hombros. «Lo que trae el camino, señora, de aquí para allá. Y ha visto cosas interesantes». Mateo dudó un instante, midiendo sus palabras. Fingió pensar. «El mundo es grande», dicen, «pero un jornalero ve poco más que la tierra que pisa». Sin embargo, en la elección de esa última frase, en la leve inflexión de su voz, Elena creyó percibir una melancolía, una profundidad que contradecía su supuesta ignorancia. Otra tarde, ella dejó caer accidentalmente un pequeño libro cerca de donde él descansaba a la sombra. Él lo recogió, mirando la portada con falsa incomprensión. Era un volumen de poesía, algo impensable en manos de un gañán. «¿Sabe leer?», preguntó Elena con fingida inocencia. Mateo negó lentamente con la cabeza. «Poco más que mi nombre, y malamente». Pero sus dedos rozaron las letras grabadas en la cubierta con una delicadeza extraña, casi reverente. Elena empezó a hablarle de libros, de historias que leía para combatir el tedio aplastante de sus días. Mateo escuchaba en silencio, asintiendo de vez en cuando, pero a veces hacía una pregunta, una observación simple en apariencia, que revelaba una comprensión inesperada del tema. «¿Y por qué dice el poeta que la luna es triste, señora? Si siempre está ahí, fiel». «O eso que cuenta el libro, ¿no le pasó parecido al viejo Antonio cuando perdió la cosecha?». Eran comentarios que él atribuía al azar, a la simpleza de su mente, pero Elena sentía que había algo más, una inteligencia natural, quizás, o algo deliberadamente oculto. La intriga inicial se transformó en una fascinación peligrosa. En aquel hombre silencioso y fuerte, que parecía entenderla sin necesidad de grandes discursos, empezó a ver no solo un cuerpo atractivo, sino una mente afín, un posible cómplice en su prisión emocional. La tensión entre ellos crecía con cada encuentro. Las miradas se sostenían un segundo más de lo debido. Un roce accidental de manos al entregarle una herramienta enviaba una corriente eléctrica a través de ambos. La formalidad del señora y el usted se sentía cada vez más forzada, una barrera frágil contra la atracción mutua que bullía bajo la superficie. Mateo era consciente del peligro. Cada conversación, cada mirada compartida era un riesgo para su misión. Don Álvaro era un hombre celoso y brutal, y el chato, sus ojos y oídos. Pero la soledad de Elena, su inteligencia reprimida, la conexión inesperada que surgía entre ellos, todo conspiraba para erosionar su autocontrol profesional. Se descubrió esperando esos encuentros furtivos, analizando cada palabra de ella, luchando contra el deseo creciente de romper su máscara y hablarle con sinceridad. Era una debilidad que no podía permitirse. Mientras tanto, su investigación avanzaba. Usando la confianza que don Álvaro depositaba en su fuerza bruta y discreción, Mateo se movía por la finca, observando, escuchando. Las noches eran su dominio. Se deslizaba fuera de las míseras dependencias de los jornaleros, explorando los almacenes, siguiendo los caminos ocultos que llevaban a la costa. Descubrió cajas apiladas con mercancía sin marcar, oyó conversaciones sigilosas sobre desembarcos nocturnos, identificó a los hombres de confianza de don Álvaro implicados en el contrabando, tabaco inglés de Gibraltar principalmente, pero también sospechaba de armas. Anotaba mentalmente rutas, horarios, nombres. La red de don Álvaro era extensa y bien protegida por el miedo y la corrupción local. Una noche, escondido tras unos matorrales cerca de la costa, presenció un desembarco. Vio a don Álvaro supervisando la operación, dando órdenes con su vozarrón ahora bajo y apremiante. Vio al chato dirigiendo a un grupo de hombres armados. La eficacia silenciosa de la operación le confirmó que no eran principiantes. La información era crucial. Debía contactar con su superior, el sargento Jiménez de la Guardia Civil en el puesto cercano. El contacto era arriesgado. Utilizaba mensajes crípticos dejados en lugares convenidos o breves encuentros disfrazados de casualidad cuando iba al pueblo a por suministros. El sargento Jiménez era un hombre cauto y experimentado. «Paciencia, Vidal. Necesitamos pruebas irrefutables. Algo grande. No podemos fallar con Mendoza, tiene demasiados amigos». La oportunidad para algo grande no tardó en presentarse.
Don Álvaro, eufórico por una serie de operaciones exitosas y cada vez más arrogante, planeaba un transporte masivo, el mayor hasta la fecha. Mateo se enteró por fragmentos de conversaciones por la actividad inusual en la finca. Era el momento. Informó a Jiménez. La redada se prepararía para esa noche. Pero la tensión personal de Mateo había alcanzado un punto crítico. Esa misma tarde, Elena lo buscó con una urgencia inusual. Había tenido una fuerte discusión con don Álvaro, más violenta de lo habitual. Tenía una marca roja en la mejilla que intentaba ocultar. «Mateo», susurró, agarrándole el brazo con manos temblorosas en un rincón apartado del jardín, «sáqueme de aquí. Por favor, no aguanto más». Sus ojos estaban llenos de desesperación y por primera vez de una determinación feroz. «Sé cosas de sus negocios. Podría ayudarle si me ayuda a escapar». Mateo se quedó helado. ¿Era una trampa? ¿Una prueba? ¿O era la desesperación genuina de una mujer al límite? Su instinto de agente le gritaba peligro. Su creciente afecto por ella, su empatía por su sufrimiento, le urgían a protegerla. «Señora, cálmese. Es peligroso hablar así». «Peligroso es quedarme aquí», replicó ella con fiereza. «Esta noche sé que trama algo grande en la costa. Podríamos aprovechar la confusión». La mención de la operación nocturna lo confirmó. Elena sabía más de lo que aparentaba. Quizás había estado escuchando, observando, tanto como él. ¿Eran sus motivos puros? ¿O veía en él una herramienta para su propia venganza o liberación? La ambigüedad era insoportable. «Tengo que irme, señora», dijo Mateo, desasiéndose suavemente. «No puedo ayudarla ahora». El deber era lo primero. La misión estaba a punto de culminar. Pero la mirada herida y desafiante de Elena lo persiguió durante el resto del día. ¿Había tomado la decisión correcta? ¿O acababa de abandonar a alguien que quizás confiaba en él? La duda le roía por dentro, mezclándose con la adrenalina de la operación inminente. La noche cayó oscura y sin luna sobre la costa. El aire estaba cargado de salitre y tensión. En la cala del contrabandista, una ensenada rocosa oculta a miradas indiscretas, la actividad era febril pero silenciosa. Hombres movían fardos pesados desde una barca que cabeceaba suavemente en la orilla hasta unas mulas que esperaban impacientes entre las sombras. Don Álvaro supervisaba desde una roca elevada un cigarro puro brillando en la oscuridad. El chato daba órdenes en susurros roncos. Mateo estaba allí, trabajando hombro con los demás contrabandistas, levantando peso, manteniendo su máscara de bruto obediente. Pero sus sentidos estaban alerta, cada nervio tenso. Esperaba la señal. Observaba los movimientos de don Álvaro, la disposición de los hombres armados del chato. Calculaba distancias, posibles vías de escape o defensa. De repente, un silbido agudo rasgó el silencio. La señal. Casi al instante surgieron figuras oscuras de entre las rocas circundantes. «¡Alto a la Guardia Civil!», resonó una voz autoritaria. Era el sargento Jiménez. El caos estalló. Gritos, maldiciones, el ruido de fardos cayendo, el relincho asustado de las mulas. Algunos contrabandistas intentaron huir, otros buscaron armas. Se oyeron un par de disparos al aire, más para intimidar que para herir. Los guardias civiles bien entrenados se desplegaron rápidamente, cercando la cala. En medio de la confusión, Mateo actuó. Dejó caer el fardo que llevaba y se movió con una velocidad y precisión asombrosas. Esquivó a un contrabandista que se abalanzaba sobre él y en un movimiento fluido desarmó y redujo al chato, que intentaba organizar una resistencia. Lo inmovilizó en el suelo con una llave experta ante la mirada atónita de los que lo rodeaban. Luego se irguió, sacudiéndose el polvo. Su postura había cambiado. Ya no era el jornalero encorvado y sumiso. Estaba erguido, alerta, con una autoridad natural emanando de él. Caminó directamente hacia don Álvaro, que lo miraba con incredulidad desde su posición elevada. «Se acabó, Mendoza», dijo Mateo, su voz clara y firme, despojada de cualquier rastro de simpleza. «Mateo Vidal, guardia civil, queda usted detenido por contrabando y asociación ilícita». La cara de don Álvaro pasó del estupor a la furia lívida. «Tú, un guardia, imposible, eres un maldito gañán». Intentó sacar un pequeño revólver que llevaba oculto, pero Mateo fue más rápido. Un golpe seco y preciso desarmó al terrateniente, que cayó de rodillas, humillado y vencido. Los guardias aseguraron a los prisioneros. La operación había sido un éxito limpio. El sargento Jiménez se acercó a Mateo, una rara sonrisa de satisfacción en su rostro adusto. «Buen trabajo, Vidal. Impecable». Pero Mateo no sonreía. Sus ojos recorrían la escena, buscando algo o a alguien. ¿Dónde estaba Elena?
¿Había seguido su consejo y se había quedado en el cortijo? ¿O su desesperación la había empujado a actuar por su cuenta? Entonces la vio. No estaba entre los prisioneros ni entre los curiosos que empezaban a asomarse. Estaba un poco apartada, cerca de un sendero que se perdía entre las rocas, como si hubiera estado observando desde la distancia, lista para huir. Llevaba un pequeño hatillo en la mano. Al ver que Mateo la miraba, se quedó inmóvil, su rostro una máscara de incertidumbre y miedo. No había intentado ayudarle, pero tampoco parecía cómplice directa de Álvaro. Simplemente había buscado su propia salida, aprovechando el caos que ella misma había anticipado. El amanecer empezaba a clarear el horizonte cuando los guardias condujeron a los prisioneros, don Álvaro entre ellos, maldiciendo en voz baja hacia el camino donde esperaban los carros. La red de contrabando de la desolada había sido desmantelada. Mateo se acercó a Elena. Se detuvo a unos pasos de ella. El silencio entre ellos era denso, cargado de todo lo no dicho, de la atracción, del engaño, de la desesperación compartida y de la distancia insalvable que ahora los separaba. ¿Iba a alguna parte, señora?, preguntó él, su voz neutra, profesional, pero con un matiz de tristeza que no pudo ocultar del todo. Elena levantó la barbilla, aunque sus manos temblaban ligeramente aferrando el hatillo. Buscaba mi libertad, Mateo, o quien quiera que sea usted. Había orgullo en su voz, pero también una vulnerabilidad profunda. No podía soportar un día más allí. Mateo la miró largamente. Vio la marca en su mejilla, recordó su petición desesperada. Ella no era inocente, había jugado su propio juego, pero tampoco era la villana de la historia. Era una víctima de las circunstancias, de un marido cruel y de una sociedad que le ofrecía pocas salidas. Su deber era detener a cualquiera implicado, pero ¿estaba ella realmente implicada en el crimen de Álvaro o solo buscaba escapar de él? No había pruebas de lo primero. Tomó una decisión.